estén viendo este video, jóvenes. Buenos días, tardes, noches, no sé qué hora estén viendo este video. Eh, Voy a tratar de explicarles lo que es el método de la bisección, por si acaso no les quedó claro con los videos que les envié, de los que yo encontré en internet. De todos modos, vamos a tratar de verlo rápidamente qué es el método de la bisección. El método de la bisección no es otra cosa más que tratar de encontrar la raíz de una función partiendo por la mitad dos segmentos de recta. ¿A qué me refiero? Bueno, eh, vamos a ver una función. Esta función que he graficado en este programa es la función sería 1/8 de x a la cuarta más 2x menos 1. ¿Cómo encontraremos las raíces de esta función? Si yo trato de despejar a x, si trato de factorizar, muy probablemente se va a complicar un poquito porque no voy a saber realmente cuál sería la raíz. Yo tengo por entendido que mínimo debo tener 4 raíces. Dos de ellas muy probablemente van a ser imaginarias y dos reales. Eh, para poder saber eso, una de las cosas que yo puedo hacer es esto precisamente, graficar la función. Entonces, graficando la función, yo sé que entre menos 3 y menos 2 hay una raíz, y entre 0 y 1 hay otra raíz. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuáles son las raíces? Podría tratar de encontrar una raíz que esté entre menos 4 y 2, y si utilizo el teorema de Bolzano que me dice que si yo multiplico, perdón, si yo multiplico la función evaluada en dos puntos, y ese valor de esas dos funciones, la multiplicación de esas dos funciones me da un valor menor a cero, hay una raíz. Yo sé que si yo aplico ese teorema para el valor de menos 4 y 2, por ejemplo, me va a dar dos valores positivos, porque voy a tomar dos valores en la parte superior. Entonces esto quiere decir que no voy a tener raíces ahí. Entonces yo lo que debo de hacer es ver lo que serían dos puntos que me vayan a permitir a mí definir cuáles serían las raíces que yo pueda determinar mediante el método de la bisección. Entonces, para poder utilizar el método de la bisección, vamos a hacer lo siguiente. Um, voy a elegir dos puntos. Voy a elegir dos puntos en el método de la bisección. Bueno, para eso ustedes saben que van a tener que hacer algunos cálculos, así como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones. Van a tener que ponerle su portada a los cálculos, a qué división nos encontramos, que en nuestro caso es Ingeniería en Sistemas Computacionales. El tema, bueno, a la materia, métodos numéricos. El tema en este caso es método de la bisección. Perdón. Obviamente el nombre de ustedes como estudiantes, de quien me está entregando el trabajo, grupo, a qué grupo pertenecen, y por ejemplo aquí qué ecuación voy a poner. Yo acabo de decir que vamos a tomar en cuenta la ecuación lo siento. Vamos a tomar en cuenta la ecuación eh, perdón, y igual a 1/8 de x a la cuarta, y eso más 2x menos 1. Aquí vamos a poner, aquí me falta, aquí vamos a ponerle un menos 1. Ok, entonces sería menos 1, y esa será la ecuación que estaremos tratando. Para esto, pues, obviamente vamos a tomar un número de cifras significativas. Yo voy a agarrar un número igual a 4, y eso significa que debo llegar a un valor del error calculado de 0.005%. Es decir, que eso es lo que yo tengo que encontrar.
Si yo lo hago a mano, pues sí, a lo mejor me voy a llevar un ratito, pero como lo vamos a hacer ahorita aquí a computadora, va a ser un poco más fácil. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder determinar las raíces? Yo voy a tomar dos valores. En este caso, los dos valores que yo voy a tomar van a ser los de 0 y 2. Entre esos intervalos, entre ese intervalo, yo voy a tomar el valor de la raíz para buscarla. Yo sé que entre 0 y 1 la puedo encontrar, pero pues vamos a agarrar el de entre 0 a 2 para que vean cómo funciona. Entonces, basados en eso, lo que dice el método el método de la bisección es que yo tengo que tomar dos valores, dos puntos, ya los elegimos. Esos dos valores que nosotros elegimos, lo que vamos a hacer es evaluarlos. Y al evaluarlos, en la función vamos a aplicar el teorema de Bolzano. Entonces, nuestros valores para la iteración 0, nuestros valores van a ser 0 y 2. Entonces, teniendo esos valores de 0 y 2, yo voy a evaluar. Aquí tengo ya la función que sería 1/8 multiplicado por x, que para mí x de esta función de f de a sería elevado a la cuarta. Esto más 2 veces x, o sea, 2 por este valor, y esto menos 1. Entonces, la función ahí me da menos 1. Vamos a checarla con la gráfica. Se supone que aquí en 0 me da menos 1, que será este punto, ¿correcto? Ahora, para f de 2, me va a dar la misma función. Si yo, por ejemplo, ya hice y no tengo este valor de f de b, como ya hice y tengo los mismos valores, lo único que puedo hacer es esto. Y entonces me va a estar calculando mi x con respecto a este valor de b. Entonces el f de b sería 1/8 de b a la cuarta más 2 veces b, que sería 2 a todo eso menos 1. Y entonces ya tendría este valor, ¿correcto? Ahora, ¿cómo voy a aplicar el teorema de Bolzano? Lo que voy a hacer es que le voy a decir que quiero multiplicar este valor por este valor, f de a por f de b, y voy a obtener un valor. Aquí me está diciendo que yo tengo aquí me está diciendo que yo tengo que es igual a menos 5. Al darme un valor negativo, menos 5, eso por el teorema de Bolzano me dice que tengo una raíz. ¿Cómo sé? Bueno, pues yo veo que entre 0 y 2 voy a tener una raíz. ¿Cómo lo sé? ¿A qué me refiero? Bueno, para 0, el valor del teorema de Bolzano me dice que la evaluación de la función está en menos 1, que está aquí, este valor, que ustedes pueden ver en este punto. Ahora, para f de 2, aquí me dice que f de b es igual a 5, es decir, que el valor que yo evalué me va a dar 5. Para f de 2, el resultado va a ser 5, que es este punto. Entonces este punto es positivo, que es 5, y este punto en 0 es negativo, que es menos 1. Entonces la multiplicación de ambos valores, de estos dos valores, me va a dar un valor negativo, que es este menos 5. Y entonces, ¿cómo voy a encontrar XR? Según el teorema de Bolzano, según el método de la bisección, dice que el siguiente paso sería encontrar la aproximación de la raíz, que sería XR, y eso lo voy a determinar mediante la división de una distancia. Es decir, yo voy a tomar la distancia desde 0 a 2 y la voy a dividir entre 2. En este caso va a ser 1, es decir, que yo voy a tener el valor de 1 en este punto. Me voy a encontrar este punto de aquí, va a ser mi valor de XR. ¿Cómo lo sé? Vamos a hacerlo. Entonces XR
es igual a A más B, y todo eso lo voy a dividir entre 2, y esto me dice que es 1. Este f de 1, este x1 va a ser mi nueva mi valor de xr, y lo que yo voy a hacer es evaluar ese valor de xr en este punto, es decir, yo lo que voy a evaluar va a ser lo siguiente: f de xr lo voy a evaluar con el valor de x igual a 1. Entonces para ese punto me va a decir que f de xr es igual a 1.25. Si nosotros lo comparamos en la función, el valor de 1.25 sería el que se encuentra en este punto de aquí, en esta intersección. Ese es el valor. Entonces, ya teniendo este valor, lo que voy a evaluar es lo siguiente: yo puedo poner aquí, por ejemplo, f de a por f de xr, y lo voy a evaluar contra f de xr, o podría yo poner, por ejemplo, f de b y evaluarlo contra f de xr. Este valor debe ser menor a 0, es decir, lo que yo estoy tratando de tomar en cuenta, o lo que le estoy diciendo, es que según el teorema de Bolzano, yo sé que f de a, por ejemplo, f de x1 multiplicado por, vamos a ponerlo así mejor, multiplicado por f de x2 debe ser menor, sí, está bien, este valor debe ser menor que 0. Si esto es menor que 0, entonces vamos a estar en lo correcto. Si no es menor que 0, entonces está mal. No es el valor que nosotros necesitamos. Entonces vamos a tomar cualquiera. Yo en este caso voy a tomar el f de a. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a decir que igual este f de a, lo voy a multiplicar por f de xr, y me va a decir que es negativo, es decir, que entre f de a, que será este punto de aquí, de 0, con respecto a 1 hay una raíz. Entonces, como si hay una raíz, el valor que es de x2 va a pasar a ser ahora mi nueva, el de xr va a pasar a ser mi nueva x2, es decir, que este de acá, este f de b, va a ser igual a este valor. Pero para hacer que se programe, vamos a hacer lo siguiente. Tengan en cuenta que, por ejemplo, un error verdadero aquí no tengo, porque como es una función que no he despejado y que no lo voy a hacer ahorita, no sabría cuál es. Como ustedes van a tener que encontrar la raíz de esa función, pues obviamente sí lo van a tener. El error verdadero porcentual, también lo voy a poder obtener, y en este caso el error aproximado, pues lo voy a calcular con la siguiente iteración. Entonces, para la siguiente iteración, para programar esto, yo lo que voy a hacer es lo siguiente: le voy a dar el valor anterior más 1 a la iteración, y me va a dar este valor de iteración. Correcto, dejen copio este formato de aquí para que ya tenga yo el mismo formato de celda y sea mucho más fácil. Ahora, este valor de a, yo lo que voy a ponerle es una función if, un sí. ¿Qué es lo que me va a decir? Bueno, si por ejemplo este valor de aquí, si este es menor que 0, entonces
entonces ¿cuál va a ser mi valor verdadero? Entonces, si este es menor que 0, este valor va a tener que ser este de aquí. En caso contrario, tendría que ser este XR. No sé si se entienda. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí este valor es correcto. Esta evaluación del teorema de Bolzano en esta función de f de a por f de xr, si es negativo, entonces significa que este valor de a, el valor de a que vimos aquí en este punto, no lo voy a mover. Y como no lo voy a mover, seguirá siendo a, porque para mí el teorema de Bolzano se cumplió aquí. Entonces este valor se va a quedar aquí. Cuando pase lo contrario, cuando no sea así, va a cambiar al otro valor. Lo mismo tengo que hacer con este, la misma función. Entonces voy a decir que si el teorema de Bolzano, si este es menor que 0, entonces mi valor verdadero va a ser que este se va a convertir en XR. Caso contrario, seguiría siendo el mismo valor que tengo al principio. ¿Sí? Como no es así, entonces ahora se convierte en este. Este de aquí sigue siendo la misma situación y este de aquí sigue siendo lo mismo, ¿correcto? Este de aquí sigo evaluando exactamente lo mismo. Vean que me dio valor negativo. ¿Por qué? Pues porque según esto, en la raíz entre entre f de a, que sería 0, y entre f de b, que sería 1, hay valores negativos. Para f de 0 es menos 1 y para f de 1 es 1.25. Entonces la multiplicación entre estos dos valores va a ser negativo y por lo tanto el teorema de Bolzano se va a cumplir. Entonces puedo continuar aquí. Al continuar aquí, yo lo que le voy a decir es que ¿qué quiero? Quiero evaluar estos dos valores. Entonces hago exactamente el mismo valor. Vean, aquí al evaluar esto, voy a evaluar estos dos valores de A y B. Y ahora me dice que está en 0.5. Es decir, que ahora mi valor va a ser x igual a 0.5. Es decir, que mi nueva partición va a ser aquí. ¡Ujole! Fíjense nada más. Creo que ya la tenemos. Entonces, f de r va a ser el mismo valor. Ok. Pareciera que sí, pero no. Bueno, vamos a ver. Y entonces, f de a y f de b, ¿qué es lo que voy a evaluar? Voy a evaluar los mismos puntos, este y este punto. Entonces, yo lo que hago es bajar este valor de aquí y me va a dar un valor negativo. Entonces, como me da un valor negativo, yo puedo aplicar este. El valor de a, acuérdense cuál es. El valor de del error aproximado sería el error aproximado. El error aproximado es igual a tener el valor actual menos el valor anterior, y todo esto entre el valor actual y estos dos, y todo esto lo voy a multiplicar por 100 para que me dé un porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces al multiplicarlo por 100 me va a dar un porcentaje. Entonces, como aquí no tengo un valor actual, no tengo un valor anterior, no puedo hacer este procedimiento, pero en el anterior sí. Es decir, que aquí lo que yo voy a tener es lo siguiente: tengo un valor
actual, que es este, menos mi valor anterior, y esto lo divido entre el valor actual, y todo esto lo voy a multiplicar por 100. Entonces al tenerlo por 100 me dice que tengo un 100%. ¡Wow! Bueno, ojo, para esto yo lo que voy a hacer es que le voy a dar un absoluto, un valor absoluto. Por lo tanto le voy a poner abs, aquí está, absoluto, y este valor absoluto lo voy a encerrar aquí para que siempre me dé un valor positivo. Entonces tengo un 100% de error. Bueno, entonces para el siguiente caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues yo ya programé esto, yo ya programé todos estos valores, y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar aquí y vean. Entonces, para mi iteración número 2, este sigue siendo 0. ¿Por qué sigue siendo 0? Porque mi teorema, mi valor en f de xa es negativo. Y como es negativo, este se mantiene. Y el que va a pasar a ser b va a ser el de xr. Es decir, que según lo que tenemos en la gráfica, este valor de xr se va a brincar para acá. Porque sigue siendo negativo. Y entonces multiplico, obtengo los valores de f de a, f de b, hago el teorema de Bolzano, me sigue dando negativo, es decir que si hay una raíz entre ellos. Ahora xr es 0.25. Vean que ahora xr es igual a 0.25. Y entonces se encontrarán estos puntos. Entonces entre este y este va a estar una raíz, ¿sí? Vean que ahora va a cambiar, aquí va a cambiar. Ahora, perdón, xr ahora es 0.25. Entonces al multiplicar esto, mi teorema de Bolzano me da positivo. Entonces eso significaría que ahora este de aquí tendría que ser 25 en la siguiente iteración. Vean que ahora al desplazarlo, 0.25 es mi nueva iteración, y este se mantiene. ¿Por qué? Por la condición que nosotros le dimos, que si este era negativo, si este es negativo, f de xr, perdón, el teorema de Bolzano en este punto es negativo, este se tendría que mantener, pero si no, tendría que pasar a este punto. Y entonces, ¿hasta qué momento voy a iterar? Como yo no tengo algo con qué puedo comparar, lo tengo que comparar contra este. Y entonces lo único que necesito es arrastrar este valor para determinar en qué punto se encontraría eso. Vean que aquí yo no le di un valor, no le di una condición. Entonces vamos a darle la condición, formato condicional, le doy nueva regla y le voy a decir que aplicar únicamente a la celda que contenga valor menor que, y en el valor menor que le voy a decir que yo quiero que sea este de aquí, y ese valor es el que me va a estar comparando. Y entonces le voy a dar un formato, y cuando se cumpla eso, quiero que me avise. ¿Y cómo me va a avisar? Bueno, pues yo le voy a decir que cuando sea eso me dé un color, y ese color va a ser el que me va a indicar cuando ya se cumplió eso. Entonces, para que se aplique a todas las celdas, yo lo que voy a hacer es copiar ese formato y lo voy a pegar a todas las que ya apliqué. Y vean que en la iteración 16 es donde se cumple. Es decir, que la raíz que yo voy a considerar para mi función sería esta. En el punto para XR de 0.4962, yo voy a tener este valor de 0.02 por 10 a la menos 5, es decir, que más o menos, si yo lo tomo como un número, formato, no, vamos a darle un formato mejor. Formato, bueno, lo puedo agarrar desde arriba, pero lo voy a dar desde aquí.
formato de número y le voy a dar muchos valores acá, 7. Vean que este de aquí sería el valor de lo que casi se aproxima a 0 con las condiciones que yo le especifiqué, este valor de acá. Entonces hasta ahí tendría que llegar yo si tuviera que iterar a mano, pero como no lo hice a mano, lo hice a computadora, por eso se hizo más fácil. Espero que se entienda. Lo mismo que yo hice aquí, para aplicar el teorema de Bolzano y el método de la bisección, lo mismo que hice aquí a computadora es lo mismo que tendrá que hacer a mano. Obviamente todos estos tendrán que ser cálculos hechos a mano. Para los exámenes que yo les ponga no los voy a poner a calcular a mano. Yo muy probablemente, si seguimos en esta situación, les voy a pedir que me hagan el programa, me den su resultado de esta manera y me envíen su programa mediante la plataforma. Bueno, espero que les haya quedado claro y que no haya ningún problema. Si hay algún conflicto, algún problema, de todos modos sigo sus órdenes para que me puedan consultar. Bye, hasta luego.